En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este domingo, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, los versículos 46 al 52. Dice así. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es palabra inspirada. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos la lectura en el Evangelio según San Marcos. Esta vez el leccionario no ha hecho ninguna volteretas raras, todavía seguimos una lectura un poco más lineal, lo cual nos permite esta cuestión de una lectura, y ahí hay que hacer una pequeña diferencia. Si hacemos una lectura literal, no significa una interpretación literal, se debe seguir leyendo el texto como lo hemos recibido, el texto canónico, porque bueno, hemos venido también en los domingos pasados mirando Marcos y diciendo, bueno, hay otros papiros, otros códices de Marcos, pero que son los más antiguos, donde a veces no coincide exactamente con el que hemos recibido. Bueno, finalmente, en medio de todas estas idas y venidas, la, digamos, construcción de la comunidad de fe dijo, bueno, texto canónico es este. Y con esto nos manejamos, son esos grandes acuerdos, algunos ponen los pies fuera del plato, pero bueno, eso pasa siempre, ha pasado en todas las épocas. Pero bueno, la generalidad dice, nos vamos a quedar acá. ¿Cómo traducimos? Porque pues también tenemos el problema de que lo leemos hoy en español, en castellano, como quieran llamarlo, eh, y lo que hemos recibido, bueno, son esos textos que están en griego de las distintas épocas. Bueno, entonces también, ¿cómo traducimos? Porque hoy puede aparecer algo un poquito, en realidad con relación al texto del domingo pasado, donde conecta en los títulos y estas cosas, no los títulos que tiene a veces la Biblia, que eso no es parte del texto, sino simplemente para ayudarnos a encontrar, es decir, las cosas. Si queremos encontrar tal relato, vamos ahí. Y esto es también algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer. Siempre una lectura es una interpretación, siempre. O sea, no hay fe que no tenga ideología, siempre, porque nuestro aparato de ideas, nuestro sistema siempre está ahí. Lo importante es no confundir la fe con nuestra ideología, o lo más así engañoso de decir, bueno, predico mi ideología como si fuese la fe. Sí, esas confusiones que, bueno, cada uno y cada uno pondrá atención a los púlpitos a ver qué es lo que se escucha. Entonces, claro, cuando leemos, ya interpretamos. Entonces, tal vez lo más saludable es tener un texto que, aunque
se nos vaya un poquito de nuestros contextos actuales, sea lo más cercano a aquel texto que hemos recibido. Y bueno, eso da la libertad que después cada uno y cada uno cuando lee también puede hacer sus propios pensamientos y lecturas dentro de la comunidad grande, pero también poder corroborarlo. ¿Y esto, por qué esto? Bueno, estamos entrando en la Semana de la Reforma, donde el tema del texto bíblico es importante, más allá de la discusión de si Lutero tiene entre esas olas de la Reforma, como todos ustedes bien saben, la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Bueno, en Lutero vamos a encontrar solo una partecita de esto. Esto es como eh, una especie de síntesis de la Reforma en general. Claro, ponerlo todo junto también es un problema, pero bueno, tenerlas así como una mirada general está bien. No, posiblemente, y para no entrar en controversias, lo voy a decir de esta manera, no ir a lo posible, sino, bueno, quien encuentre la cita de Lutero que hable de la sola escritura, por favor tenga la amabilidad de pasármela que la agrego al fichero. Esto no quiere decir que la Biblia no era importante para Lutero, es más, se dedicó a traducirla al idioma alemán para que la gente pudiese leerla. Y uno dice, bueno, sí, claro, está la mirada, y eso también tiene que ver con la misión, y la misión que posiblemente no estaba en la mirada de Lutero de época. Eh, pero sí, lo que ha traído en la época después, asimismo la idea de que lo que se enseñaba también estaba escrito. Lo que nosotros hoy llamamos los catecismos, que todavía los usamos en nuestros cursos de confirmación y todo. Han pasado 500 años y eso todavía funciona. Que después le demos otra vueltita con respecto a lo que el propio texto de los catecismos luteranos traen, y sí, porque traen una clave. Cada vez que aparece un enunciado, un tema, los mandamientos, el Padre Nuestro, el credo, aparece el texto clásico y después lo que Lutero escribió allá por el 1500 y tanto. ¿Qué significa esto? Claro, ¿qué es esto? Eso es lo que hoy en día técnicamente se llama hermenéutica, interpretación. O sea, podemos mirar, entre comillas, lo más original. Después alguno dirá, bueno, sí, pero está este papiro, está aquel. Sí, sí, pero bueno, lo que tenemos. Y después hay lo otro, que es una interpretación. Y permite que la persona lectora también pueda sacar sus propias conclusiones. Porque a veces encontramos cosas que no esperamos, que tienen una riqueza impresionante, pero tal vez no es lo que esperamos, o tal vez hoy en día le daríamos alguna otra vuelta de tuerca o lo leeríamos en otra capa de esta cebolla que es la cuestión de la interpretación, porque bueno, claro, no había ni luz eléctrica, ni teléfono, ni... Estoy hablando de cosas tan viejas que ya... Iba a decir el telégrafo, pero digo, la gente ya ni debe saber lo que es. Pero bueno, eso pasa cuando uno también es Ya viejo. casi no sabemos lo que es el fax. Claro, casi no sabemos lo que es el fax, dice acá Marta. Claro, porque también hemos tenido un salto tecnológico impresionante en el último tiempo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que esto permite? Poder distinguir cuál es el, entre comillas, texto y lo que es la interpretación es un gesto honesto para quien lee. O sea, quien lee recibe del autor la honestidad de distinguir estas cosas. A veces esa honestidad en otros lados no está. Se dice, esta es la voluntad de Dios, y uno dice, ah, sí, bueno, ¿y de dónde lo sacaron? Bueno, la propia fantasía generalmente, ¿no? De esto hay bastante, pero no es nuestro tema hoy. Entonces, claro, por ejemplo, el caso de los catecismos, para encontrar la pregunta, ¿y qué significa esto? Lutero siempre arranca con la misma frase. Debemos temer y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sigue. Claro, y hoy decimos, bueno, temer, no, a Dios hay que amarlo porque Dios nos ama. Sí, sí, es correcto, pero ¿qué está haciendo Lutero? Está marcando la distinción entre la ley y el evangelio. En el campo de la ley,
Y esto es algo que el luteranismo rebajado con agua, donde no es precisamente la homeopatía de Hahnemann, sino es como que es pura agua, ha perdido esa dimensión. No, Dios es puro amor y es correcto. Cartas de Juan, ¿no? Es correcto, Dios es amor. Solo que no es nuestro amor que nos mira hacia nosotros mismos. Nuestro amor es muchas veces aquello que es, bueno, mi propio provecho, lo reparto con aquellos que los que son cercanos y cercanas, lo llevo un poquito más allá, pero bueno, hasta ahí. O sea, la integralidad de lo que predica el Evangelio y nos cuesta mucho. ¿Y eso por qué lo traemos ahora? Porque conecta con nuestro texto de hoy. Temer y amar a Dios por sobre todas las cosas, que como Lutero abriendo todos los temas, tiene que ver con la distinción de ley y evangelio. En el campo de la ley, muchas veces el bienestar común puede no ser aquello que más me guste, porque a lo mejor tenga que dejar algo de lado. En el campo del evangelio es el amor total de Dios, y esto es la reforma, ¿no? Absoluto, acá no hay medias tintas. Por eso cuando no era la idea predicar sobre la reforma, pero conecta con el texto. Cuando allá en el tiempo, no tanto, a ver, un siglo y el otro siglo, un poquito, bueno, final de 1800, ¿no? Allá Walter decía algunas cosas en Estados Unidos, en las disputas internas de ese luteranismo norteamericano, que es lo que en gran medida hemos heredado. No nos llega directo, nos llega mediado por las misiones, por los misioneros, por todas las ideologías norteamericanas, que son también una construcción que tiene que ver con elementos del pietismo alemán, del puritanismo británico, todo ahí en la licuadora, con la propia experiencia de aquellos que están y sin crítica, ¿no? Buscando su independencia. Entonces, también está el tema norte-sur metido en lo que hemos heredado de los Estados Unidos. No es puro, limpio y directo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. No. Está filtrado y pasado por todas estas cosas. Por eso hay que volver a leer. Pero en medio de todo eso, mirando el lado del Evangelio ahora, pues ya hemos mirado la ley que nos pone los límites y los puntos sobre las íes, es decir, porque claro, el amor al prójimo siempre es el tema, y bueno, ¿cuánto? ¿Y quién es mi prójimo? Empieza todo un montón de preguntas que las tenemos en nuestros textos bíblicos. O sea, no son cosas nuevas, están ahí y siguen apareciendo. Y el lado del Evangelio, que es la absoluta gracia de Dios que se nos es dado por medio de la fe, y aquí es donde va a conectar con nuestro texto que leemos hoy, eso es absoluto. Por eso, al comienzo, más allá de que en lo personal la confesión de pecados a mí que usamos no me termina de cerrar, pero bueno, está en las liturgias. Son adiáforas, podemos cambiarlo, porque para eso está. Aunque el luteranismo se parece más a una colección de adiáforas, o sea, adiáforas, cosas insignificantes, que las puedes tener o no. El luteranismo se ha reducido a un montón de costumbres. Ha perdido la reforma. Bueno, y de eso también tenemos que reflexionar cuando leemos los textos bíblicos, cuando leemos los catecismos. Bueno, ¿cómo es eso ahora? ¿Y cómo hacemos para no negar nuestra historia, pero sí tomar un poquito de distancia y mirarlo críticamente? No confundir nuestro modelo ideológico con el Evangelio. Bueno, pues uno escucha cosas y mira los púlpitos y dice, ay. No confundir mis propias ideas con el Evangelio. No confundir que mi análisis de época es el Evangelio puro. No, es una interpretación. Y esa distancia es importante mantenerla porque ahí es donde la palabra sigue siendo fresca y sigue hablando. Donde, si no, yo la cerré. Digo, es así. Es mucho de lo que hemos heredado, por eso tenemos tantos problemas. Hemos heredado la moral del siglo XVIII y XIX, y claro, cuando cambió la moral en nuevas construcciones, entonces la iglesia se opone.
no porque el Evangelio lo diga, sino porque alguna construcción de algunos que habrán tenido sus motivos en el siglo XIX, o el mismo texto bíblico. Pensemos en el libro del Génesis, ahí al comienzo. Al comienzo, por lo menos en cómo está puesto en el texto bíblico. Después, las biblistas y los biblistas dirán que, bueno, que en realidad en el orden de escritura, no es que la escritura es así lineal, sino que también se van acomodando y se discute cuál va antes, cuál va después y todas esas cosas. Y entonces ahí en el primer relato de la creación, porque hay dos, son relatos teológicos. No debemos confundirlo con un texto científico, porque no lo es. Y donde lo confundimos con un texto científico, lo rebajamos y lo metemos en un campo que no corresponde. Hay que traerlo de vuelta a su lugar. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Por ejemplo, dice, bueno, varón y mujer los creó. Por ejemplo, dice ahí el texto. Posiblemente porque la discusión de la época, que después siguió, ¿no? Porque uno puede encontrarlo hasta en la patrística, si la mujer tenía alma o no. Bueno, esta igualación que aparece en el texto bíblico es una colocación de algo, que es lo que Jesús traía hace unos domingos atrás, cuando habla del tema del divorcio, que no es el divorcio actual, que es una cuestión en el campo de la ley, de los trámites, y en lo que uno cree, bueno, mientras no embrome a los demás, está bien, dentro de todo, uno está agradecido que con eso ya está. Decía el pastor Acedo, que era el pastor estandil cuando yo era chiquito, y me acuerdo de los sermones del pastor Acedo porque eran bastante impresionantes, ¿no? Él decía, pero dejen en paz a la pobre viejita que le prende velas a los santos. El protestantismo, especialmente años atrás, era muy, muy agrio. Pero dejen en paz, dice, no le hace daño a nadie. Dice, ¿por qué no dicen algo de todos esos que andan realmente estropeándole la vida a los demás? Bueno, claro. Entonces uno dice, claro, ¿dónde nos agarramos siempre? Y porque de esa manera el problema lo ponemos más allá. Yo no, como hay un canto del padre Alejandro Mayol, yo decía, yo no robo, yo no mato, a nadie, a nadie le hago mal, no hago no sé qué y no le pego a mi mamá. Decía, bueno, sí, claro. Menos Sí, mal. menos mal, lo dice, pero después, ¿cuáles son todas las otras cosas que cerramos los ojos? Y nos quedamos con lo pequeñito. Los discípulos, en los textos que veníamos recorriendo, traen estas cosas. Claro, entonces, para cerrar un poco esto del libro de Génesis, entonces, claro, lo que en un momento es un texto que está ahí para decir, bueno, varones y mujeres son iguales, cosa que vamos después a encontrar en lo paulino, ¿no? Que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni libre, ni esclavo, es decir, todos son iguales en Cristo. Eso que vamos a encontrar en la tradición paulina, y que el cristianismo lo levantó a veces. Decía, todos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. A la vuelta. Por eso está la ley, para decir, no, todos son iguales y se acabó, aunque no les guste. Entonces ahí Lutero dice, hay que temer y amar a Dios, porque Dios, que es en el viejo modelo luterano, Dios es, y usamos una terminología antigua, pero es la que usamos, Señor de los dos regímenes. Claro, pero hay que leerlo a través de la cruz, porque si no uno tiene un tirano. Hay que leerlo a través de la cruz, que es, conectando con nuestro texto de hoy, el tema del joven, del texto, bueno, joven rico, decimos, es una especie de cosa que nos llega más bien de Mateo, leímos porque no lo dice acá este texto. Si hubiésemos leído el códice versa antiguo, el anterior a lo que nosotros tenemos, Marcos, probablemente sí, pero ese no lo tenemos, ese relato. Y entonces, claro, ahí empezamos a conectar cosas, porque el joven rico que ha cumplido la ley, y que es el prototipo de alguna manera, no puede desprenderse de los bienes. ¿Quién se desprende de los bienes? Bueno, esa es la parte que el texto mantiene oculto
porque el que se desprende de todo es Dios, es Jesús. Tú dejaste tu himno luterano clásico, ya viejo, tú dejaste tu trono y corona por mí para venir a Belén a nacer. Me lo habrán cantado en la escuelita dominical. Es decir, claro. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Qué es lo que el texto bíblico nos va llevando? Nos va haciendo una especie de paralelo que se va a revelar. Nosotros no nos va a pasar esto porque se nos termina el año eclesiástico y se trunca. El Jesús de la cruz nos va a quedar para el año que viene. Bueno, son problemas de texto, de cronología, de calendario y todas estas cosas que tenemos. Pero bueno, pero ahí está. Tú dejaste tu trono y corona por mí para venir a Belén a nacer. Escuelita dominical. Claro. Ahora, después, ¿cómo conecta? Porque después está el cristianismo que dice, ah, bueno, pero eso lo hace Dios, está todo bien, nosotros sigamos embromando al otro. ¿Dónde conecta la fe con la vida cotidiana? Esa es la pregunta, entonces. ¿Dónde conecta cuando el texto del Génesis, donde el primer relato, que es más reciente en realidad que el segundo, que es 2-4 en adelante, dice justamente que varones y mujeres son iguales, creados iguales, y después San Pablo lo va a levantar diciendo que en Cristo es así. O sea, tampoco San Pablo está inventando algo, ¿eh? Tampoco el cristianismo está inventando algo. Es algo que está ahí. Que después se le busque la vuelta para no gustarle, porque ahí es donde interviene la ideología, ¿no? Bueno, sí, pero. Sí. Entonces aparece. Bueno, en lo aparente sí, pero con respecto al alma, gran discusión en América, de este lado del mundo. Los indígenas tenían alma. Bartolomé de las Casas versus Sepúlveda. La discusión esa, donde finalmente, más allá de la crítica que se le puede hacer a las casas, a Bartolomé de las Casas desde otro lugar, si uno lee esto en el Caribe hay otros problemas, pero bueno, ahora dejemos eso de lado, o al costadito. El tema era, si los indígenas tienen alma, y entonces ciertas críticas, a veces de época, decir, bueno, cuando la iglesia de época bautizaba a la mansalva, bueno, hay de todo, pero también muchos de aquellos lo que estaban diciendo era, si hay bautismo, es porque hay un alma para salvar. Es una fórmula que uno puede criticarla, pero funciona. Entonces, ¿qué pasa? El bautizado tenía alma. Entonces, Si no, bautizaríamos perros también. Claro. Bueno, San Francisco no sé qué diría si no habría que. Pero bueno, pero tal vez San Francisco nos diría que el perro no tiene pecado. Pero bueno, claro, pero esto era decir, entonces, por supuesto que estas son discusiones que hoy en día a uno ya no le pasan por la cabeza. ¿Pero qué estaban diciendo? Entonces no podían esclavizarlos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? O sea, uno puede hacer toda la leyenda negra, por supuesto, pero también puede mirar estas otras cosas. No. Claro, entonces, y ahí, bueno, Bartolomé de las Casas logró colocar un tema. Y esto dentro de una mirada de esa cristiandad de época, funcionaba. Claro, después uno puede hacer la crítica siguiente, que es cuando uno lee esto en el Caribe y habiendo tenido alguna vez el regalo y el privilegio de tomar clases en Jamaica, claro, mirándolo desde ahí, el bueno de Bartolomé de las Casas dijo, bueno, pero traigan africanos que están acostumbrados a eso, a ser esclavos. Indios no, africanos sí. Bueno, claro, no era perfecto. O sea, porque hacía otra interpretación que hoy, por supuesto, no la aceptaríamos. Pero entonces, claro, cuando uno toma lo de varón y mujer del libro del Génesis iguales, después vienen los del siglo XIX para adelante, y especialmente siglo XIX, bueno, todavía siglo XX, que algunos sigan en eso, y dice, ¿qué cosa de no vivir el Evangelio y vivir el pasado? Porque ese es el problema. El Evangelio siempre llega desde el futuro. Venga a nosotros tu reino. Decimos, no decimos, nosotros estamos acá y miramos. O alegremente caminamos. No, no, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y nos animamos a decir eso. O sea, realmente somos unos inconscientes.
Porque todo eso que estamos pidiendo probablemente va en contra de nuestros propios intereses. Pero bueno, a veces no nos importa. O a veces después no entendemos por qué. Es decir, hemos pedido algo, pero nunca le pusimos atención y cuando llega decimos, pero no es lo que queríamos. Nuestro texto de hoy, con respecto a los discípulos del domingo pasado. ¿Qué pasó ahí? Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa con el texto del Génesis? No, 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 no. Dicen, el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque el Génesis es eso. El Génesis no dice eso. El Génesis lo que dice es que bueno, los varones y las mujeres tienen los mismos derechos, son iguales, creados. Entonces, ¿qué hace? Mi ideología, especialmente cuando mi ideología es una cuestión que está puesta al servicio de probar a los demás, no es el término técnico, pero por ahí hay menores escuchando. Es decir, entonces digo, voy al texto y le hago decir lo que yo quiero. Y no lo que sale de ahí. Confusión de ley y evangelio, confesión de mi ideología interpretativa con lo que es la palabra de Dios, todo este nivel de las confusiones. Los discípulos del domingo pasado, para conectar con nuestro texto de hoy, todos estos pedacitos de cosas que hemos recorrido y que no se nos haga largo, yo iba a hacer una prédica recortita, dije, es un texto breve, 2 ideas y ya estamos. Pero bueno, comentarios al pasar, nada más que eso, no los tengan en cuenta. ¿Qué ha pasado? Los discípulos también le han pedido algo a Jesús. Entonces miren cómo Marcos ahora, y esto que hemos leído hoy es el último milagro de curación de Jesús en el relato de Marcos. El ciego en Jericó. Tengamos en cuenta que, muy breve, Jericó es la ciudad que destruyen los israelitas cuando entran a la tierra prometida. Hay toda una discusión histórica de que esto es más una construcción teológica que realidad, pero no importa, porque aquí estamos para hablar de la fe. O sea, hacemos teología. Si hablamos de la fe, hacemos teología. Pero bueno, como que la fe está en algunos casos relacionada con cuestiones, entre comillas, concretas, que no necesitan ser históricas o no, sino qué significan. Diría Lutero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Cuando Josué entra a la tierra y recordarán la escuelita dominical, ¿no? Las trompetas, las murallas de Jericó que caen, todas esas cosas ahí. Bueno, Muy de película. ahora, claro, muy de película, dice Marta. Sí, claro. No sé si DeMille llegó a filmar eso, creo que no, pero bueno, recordarán los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, ¿no? De esas cosas de película tan impresionantes. De paso, DeMille tuvo que presentarse en el juzgado alguna vez porque lo habían demandado gente que trabajó y que no estaban conformes, todo eso, ¿va? Y entonces está el juez y todo, entonces en un momento el juez llama al abogado Emilia a acercarse al estrado, como lo ven en las películas también. Y entonces van y el juez se inclina para adelante y le pregunta, ¿cómo hizo el cruce del mar en los 10 mandamientos? Están las aguas partidas. La preocupación del juez es que lo que le había quedado de la película de Cecil B. DeMille. Maravilloso, maravilloso. Cómo esto nos impacta y construye. Ahora, ¿qué pasa entonces? Entonces la entrada de Jericó es lo mismo. Es una especie de película de época, claro, no había celuloide, pero que genera sentido. ¿Qué es el sentido? Bueno, es un texto complejo y bellísimo, pero muy al vuelo de pájaro para tocarlo de hoy. Es decir, es todo un modelo de fe, un modelo económico, político, que se tira abajo en función de otro modelo. Después podemos discutir, bueno, sí, hay un montón de cosas. Pero esto viene ahí en el libro de los jueces, con una maldición. Maldito aquel que reconstruya, bendito delante del Señor aquel que reconstruya Jericó, ¿no? Ahí eso, yo me lo anoté la cita por las dudas para no meter la pata. Está en el capítulo 6 ahí del libro de Josué. Dice, porque pagará, dice, el precio de su hijo mayor y de su hijo menor, y todo, por reconstruir. Bueno, libro de los Reyes, Giel reconstruye Jericó y el texto, por supuesto, nos dirá que
con dos sacrificios humanos. O sea, levanta la ciudad y cuando van a empezar a poner las primeras piedras para los cimientos, sácate. El hijo mayor lo liquidan en un sacrificio humano y cuando termina de construirse la ciudad y se coloca la puerta, se sacrifica al hijo menor. Claro, estamos dentro de textos que tienen que ver con la fe, por eso es teología, y encontramos esta transposición a través de los relatos bíblicos donde el sacrificio humano se prohíbe, se reemplaza por la cuestión sacrificial que vamos a ir encontrando, que va hacia la línea del templo, no así la otra línea, que es la línea de la palabra, la sinagoga, son dos líneas que uno encuentra. Nosotros y nosotras heredamos entonces a través de Jesús la línea de la sinagoga. Sinagogue, eclesía, iglesia, asamblea, reuniones, todo lo mismo. Son palabras que después tenemos que traducirlas. Por eso lo que hacemos hoy es reunión, culto, en el uso nuestro por acá. Eso históricamente es interesante. No es que nos llegó en la tradición, es una fabricación más de la misión. El culto, vamos al culto. No, se decía así porque se iba al culto luterano, al culto metodista, al culto reformado, cada uno era un culto. Entonces se usaba así, al culto anglicano se iba, pero lo usamos. Y a mí me gusta, pero en realidad uno mira al alemán y dice Gottesdienst, servicio a Dios. O Gottesdienst, habría que ver si es a Dios o de Dios. En inglés, ¿qué se dice? Service, servicio, Dienst, es la misma palabra, service, Dienst, lo mismo, al service. Sí, claro, en inglés we go to the service. A nosotros y nosotros nos quedó esto de culto por acá. Pero bueno, digamos que esa tradición es la que tenemos. No la sacrificial, sino la de la palabra. Es más, ¿qué decimos? Jesucristo es la palabra hecha carne. Bueno, más que eso es muy difícil encontrar algo. Y ahora encontramos el problema de la palabra en el texto. Porque el ciego de Jericó, de la ciudad maldita, que si quieren leer después en el libro de los Reyes, ahí en el capítulo 16, era eso, yo lo anoté, pero no es 16, tiene que ser por ahí en medio. ¿Qué viene después? O sea, ¿qué garantizan esos sacrificios humanos? En ese modelo garantizan una ciudad próspera, con buenas cosechas, Ahora, claro, lo que viene después es el relato de Elías y la viuda de Sarepta, que lo recordarán también de la escuela dominical, que dice que Dios cierra la compuerta del cielo y viene una sequía que se mueren todos. O sea, ¿qué dice el relato? No es por ahí. Y después uno puede profundizarlo. No es por ahí. Claro, miramos esto en el tiempo y decimos, qué barbaridad. Pero también nuestra sociedad está construida sobre pirámides de sacrificio de todas las épocas. ¿Quiénes son los y las sacrificadas para asegurar el funcionamiento de la ciudad? Y bueno, uno puede acomodar las cosas con que los menos privilegiados de la estructura sean liquidados como los pibes de ahí, los hijos de Giel, que no estaban bien ubicados como para poder frenar la cosa. Bueno, en sociedades pasa lo mismo. O sea, todo esto está tan presente hoy como en aquella época, pero en la ciudad maldita, Jericó, aparece un ciego que lo llama Jesús. ¿Qué hace el Nuevo Testamento? Relee todo. Y el último milagro de curación de Jesús es en el lugar maldito, donde uno lo llama. Y al igual que con los discípulos el domingo pasado, claro, los discípulos, queremos pedir algo. Jesús dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y queremos los lugares del poder, le dicen, los ministerios, queremos el reparto. Y Jesús dice, bueno, ¿pueden asumir todo lo que yo voy a asumir? Sí, claro. Bueno, eso lo van a tener. Dice, claro, hubo reparto. O sea, todas las penurias y todos los sacrificios van a tener.
pero esos lugares están para otros. El ciego, en cambio, y ahora es como leemos esta cuestión de la literalidad del texto, sumergiéndonos un poquito en el plano más profundo, el ciego también grita, hijo de David, que no es un título que Jesús tome para sí, pero tampoco se lo niega. Jesús usa hijo de hombre, que tendríamos que tal vez interpretarlo, hijo de los seres humanos, algo más así. Aunque hay que mantener la forma original para que en las distintas épocas se vuelva a leer y saquen sus propias conclusiones. Al ciego le dice lo mismo, ¿qué puedo hacer por ti? Y el ciego le dice que pueda ver. Claro, uno acá puede entonces bucear en la profundidad de todo lo que significa ver. Pero también uno puede quedar en la superficie. ¿Qué necesitaba el ciego para salir de su situación? Ver. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Claro, aquí es donde la fe conecta lo sagrado con la necesidad del verdadero bien común y la bienestar. O sea, que el ciego vea no le hace daño a nadie y le hace un bien al ciego. Y después podemos ir a la profundidad de que ver es lo que los discípulos, por supuesto, no ven. Los discípulos están, entre comillas, bloqueados por el deseo del poder. Por supuesto que los discípulos es la iglesia, ¿no? O sea, cuando... Y después uno puede decir, bueno, no queda solo ahí la construcción humana. El ciego, en cambio, necesita resolver algo que le permita salir de la situación en la que está atrapado. El texto dice mendigo. El poder ver después lo pone en el camino de seguir a Jesús. Claro, la vista del ciego no es salir corriendo a ver cómo pueden bromar a los demás ahora que ve, por decirlo amablemente. El ciego ahora ve, y ve cuáles. A ver, en estas cosas muy pietistas, el ciego ahora ve porque su fe lo ha salvado. Su fe, entendido en este modelo de que hay una acción donde la presencia de Jesús produce la transformación. ¿Y qué hace? Ve cuál es el camino, lo sigue a Jesús. Podría haber ido a otro lado, pero como realmente ve, el milagro opera, entonces funciona en todos los niveles. Después no sabemos qué va a pasar, porque este es el último milagro de Jesús y ahora a Jerusalén. Se está en camino, pero el último tramo. Entramos a la Semana de la Reforma, la fe, la gracia, por supuesto, están. Y la pregunta es cómo conectan con la vida cotidiana. El ciego en el texto, a diferencia de sus discípulos que estaban hace rato, recibe el milagro de la vista y ve que la conexión de la fe está en el seguimiento de Jesús con todo lo que eso significa. Significa desde ahí mirar también nuestro entorno, nuestras propias vidas, y mirar las pirámides de sacrificio de todas las épocas en la humanidad y preguntarnos desde esa fe qué debemos hacer. Es la otra pregunta que encontramos en la tradición de la Reforma. ¿Qué significa esto? Y a partir de ahí, ¿qué debemos hacer? No porque eso nos justifique ante Dios, sino que el vínculo con Dios en Cristo nos lleva indefectiblemente en ese seguimiento a la necesidad de los y las demás. Amén.
fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece.